Buenos días, mi nombre es Mónica de la Organización de Relación Cliente y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con In-House sobre el impacto de la inteligencia artificial en los contact centers. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Si tenéis cualquier pregunta, podéis plantearla a través de la sección Preguntas y Respuestas que tenéis en la parte inferior de las pantallas. Y cuando abandonéis la sesión, os aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completarais. Comenzamos ya presentando al moderador del debate, Alfredo Villanova, Head of Sales en ABA y Book by Idealista. Alfredo, cuando quieras, puedes comenzar. Hola, buenos días. Muchas gracias, Mónica, por la intro. Mi nombre es Alfredo y es un placer dar la bienvenida a todos a esta mesa redonda patrocinada por Enhouse, donde hablaremos sobre el impacto de la inteligencia artificial en los contact centers. Yo creo que hoy ya somos todos conscientes de que la IA tiene una amplia gama de aplicaciones que pueden optimizar tanto la gestión como la calidad de las operaciones y mejorar la experiencia de los agentes y sobre todo de los clientes. Hoy vamos a fijarnos en tres aspectos. El primero es el Smart Quality, que son las herramientas de IA para el apoyo y la evaluación de la formación continua de los agentes. El segundo va a ser la automatización mediante chatbots y asistentes virtuales. Y el tercero va a ser la anticipación a problemas y soluciones con el uso de analíticas. Y aquí entra la mezcla apasionante de la IA con el mundo de los datos. Y para este debate, pues tenemos la participación de un grupo de expertos panelistas en estas áreas que voy a pasar a presentar. En primer lugar, me gustaría presentar a Ricardo Martínez, Business Development Manager en España de Enhouse. Hola, buenos días. Gracias, Alfredo. Bueno, gracias a todos por la asistencia y gracias a la organización. Y bueno, pues mi nombre, como decía Alfredo, es Ricardo Martínez. Mi responsabilidad es la de Business Development Manager de nuevo negocio en Enhouse Interactive Iberia. Aparte de esa responsabilidad, tengo también la responsabilidad de la gestión de un partner integrador. Bueno, principalmente es eso. Espero aportaros mucho. Muy bien, y además tocas fenomenal la guitarra, que me lo han dicho. También toco la guitarra, esa es Ricardo, mi si no, parte si no lo privada digo, si no lo digo, pues y esa es que es no una cosa que hay que decir. necesita IA, Muy bien. la guitarra. Y en segundo Gracias. lugar me gustaría presentar a Walid Karan, Pre-Sales Director de Enhouse. Buenos días, Walid. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Yo, como puedes notar por mi acento, no soy español, soy brasileño, vivo en Brasil. ¿Mm? Trabajo hace más de 20 años en este sector de contact Ujú. center, tanto con tecnología y proveedor BPO y en house llevo 4 años ahí con este puesto de responsabilidad de la parte de preventa. Así que apoyando los comerciales, Ricardo y todo el equipo, ¿vale? Muchas Ok, gracias. muy bien, vale. Y ahora pasamos a presentar a Ignacio Chaparro, EA Automation Manager de Fujitsu. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como dices, bueno, mi nombre es Ignacio, trabajo en Fujitsu, en el área concretamente de transformación digital. Y bueno, pues desde Fujitsu y en concreto mi responsabilidad está el desarrollo de productos y soluciones, tanto para dentro del cliente interno como también externo, pues en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y de manera muy cercana a la inteligencia artificial generativa, muy ligado al ámbito de los contact centers. Muy bien, muy interesante. Y ya por último, pero no menos importante, quiero presentar a Cristian Felipe, Director Customer Care de Leroy Merlin. Hola, buenos días. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, yo llevo más de 17 años en Leroy Merlin y después de pasar en la parte de operaciones, en contacto con el cliente en nuestras tiendas, durante 15 años, llevo 2 años llevando el liderazgo de toda la parte de Customer Care, de un nuevo proyecto dentro de la compañía y del grupo, en el que, bueno, estamos muy incipientes y trabajando con muchísimas acciones relacionadas con todo este tema de inteligencia artificial del que vamos a hablar hoy. Muy bien, Cristian, pues bienvenido. Pues nada, pues esperamos tener un debate dinámico, ¿vale? Un debate enriquecedor.
Así que vamos a comenzar con el tema del Smart Quality. Entonces, os lanzo una pregunta, ¿vale? Y el que quiera, pues que empiece a responder. Y la pregunta en concreto es, ¿cómo las herramientas de IA pueden mejorar la evaluación de los agentes en un contact center? ¿Quién se atreve? Pues yo mismo, si me Venga, Ricardo. permites. Vale, vamos a ver. Las herramientas de IA, por supuesto, que vienen a optimizar todo lo que son bueno, pues el análisis de las interacciones de los agentes con los usuarios. Nosotros en Enhouse hemos montado un hub de inteligencia artificial, como no puede ser de otra forma, donde tenemos diferentes herramientas. Entonces, la herramienta Smart Quality a la que hacía referencia, lo que nos va a permitir es el procesamiento automatizado de todas las interacciones de los agentes con los usuarios. Entonces, bueno, esto va a proporcionar una información muy válida, ¿no? Muy válida para lo que es el análisis de los agentes, a ver cómo son sus actuaciones, si lo están haciendo bien o mal. Realmente lo hace a través de dos acciones. Lo hace a través de la transcripción y la comprensión. La transcripción de la voz, de todos los mensajes de voz, de todos los usuarios, del 100% hablo de las interacciones de los agentes con usuarios, el 100%, que es importante. Y luego la comprensión de las diferentes interacciones de estos agentes con los usuarios a través de los diferentes canales. Hablamos de omnichannel. Entonces, esto nos va a proporcionar, esta herramienta, esta tecnología de Smart Quality nos va a proporcionar pues, un análisis muy exhaustivo de toda esta información, ¿no? Es decir, esto antes, si me permitís, y ya termino, se realizaba de una forma, vamos a decir, humana, es decir, sobre personas que eran supervisores concretamente dentro de los contact centers, y se sigue haciendo, que lo que hacen es analizar esas interacciones de los usuarios con los agentes con los usuarios. Entonces, realmente, mediante esta inteligencia artificial, estas tecnologías de inteligencia artificial, lo que nos permite es analizar el 100% de esas interacciones y, bueno, pues con unos beneficios adheridos muy claros que son un ahorro de costes y un mayor número de interacciones analizadas, ¿no? El 100%. Creo que con eso, claro, la mejora de curva de aprendizaje tiene que ser brutal. Muy importante, muy importante. Y luego también identificar realmente pues, patrones de conducta, áreas de mejora, identificar quiénes son los mejores agentes con determinados skills para determinadas campañas, etc, etc. O sea, las ventajas son innumerables. Muy bien. Mm. ¿Alguien quiere Bueno, aportar algo más sobre esta sí, cuestión? yo ahí, por la parte complementar a todo lo que comenta Ricardo, ha dicho una de las cosas que para nosotros es súper importante y es la parte de esa identificación de patrones. Imaginaros dentro de nuestro negocio casi un catálogo de 1 millón de productos, entre productos de marketplace, entre productos nuestros de 1P. Entonces, claro, para nosotros es clave el poder llegar, como bien decía Ricardo, al mayor número de agentes en el que tenemos procesos hipercomplejos, cambiantes en cada momento por las circunstancias del negocio. Entonces, el poder llegar a un número de agentes mayor es clave. Además, nosotros tenemos una vertical dedicada a la parte de calidad y formación, en la que con estos patrones lo que generamos son acciones muy rápidas de formación hacia nuestros equipos, de cómo identificamos esos ejes de mejora o cómo identificamos esos perfiles que son realmente potentes y podemos desmultiplicar su saber hacer en el resto del equipo, ¿vale? Para nosotros, también lo comentabas, Alfredo, la curva de aprendizaje es bestial. Nosotros somos una empresa que tenemos mucha campaña también. Dependemos muchas veces, bueno, pues de esos 35 grados o de esas temperaturas. Y claro, ahí nos ayuda mucho a anticipar y a que cuando incorporamos equipos, oye, tengamos una rápida implantación de los mismos y la satisfacción de nuestros clientes se vaya acorde al éxito que buscamos con ellos. Y bueno, yo creo que ahí, como comentáis, en la pregunta, como comentaba Ricardo, el siguiente paso es cómo integramos esa parte de la inteligencia artificial en la mejora de estos procesos, en la evolución de las misiones, en ese incremento exponencial de la mejora de la experiencia de los equipos y de la experiencia del cliente. Entonces yo creo que, bueno, aquí tenemos un claro eje de trabajo en el que, bueno, antes, como decía Ricardo, el hacerlo a persona, hora, era totalmente complejo llegar bueno, pues a determinar si el dato o la satisfacción de nuestros clientes que nos reportaban era acorde. Muy bien, muy interesante. Pues ahora os quería lanzar una reflexión. Yo creo que todos aquí pues, tenemos, o sea, unos cuantos años de experiencia. Hemos sido pioneros en lo que es la implantación de la IA.
Y sobre todo me gustaría saber qué opináis vosotros del cambio que ha habido de la IA tradicional a la IA a la IA generativa, ¿no? Y qué cambios y qué mejoras nos trae esta nueva revolución dentro de la IA. Pues mira, Eh, Alfredo, si me permitís aquí, yo desde nuestro lado, por ejemplo, en Fujitsu, sí que estamos teniendo ya experiencias muy buenas en la aplicación de la IA generativa desde el cambio y la mejora de la escalabilidad, porque al final necesitamos como compañías tener claro el foco de que si vamos a poner tecnología, nos tiene que dar un retorno, ¿no? Y como estaban compartiendo ahora mismo, pues Cristian, ¿no? O Ricardo, es decir, existe un alto volumen y cada vez mayor de interacción de nuestro mercado con nuestros contact centers, nuestros agentes, y necesitamos esa capacidad de escalabilidad. Entonces, al final, estas mejoras para mí van de la mano de, se ha comentado por parte de Ricardo, la capacidad de poder realizar una escucha activa de todas esas conversaciones en tiempo real que se están teniendo, una transformación de esa voz a texto y que a partir de ahí, pues una IA generativa sea capaz de hacerle un apoyo de tipo copiloto, ¿no? Un co-browsing a la gente de manera que le pueda ir guiando en cuanto a cuáles son las mejores respuestas que pueda proporcionarle a un cliente, a un usuario en el momento concreto, identificar, por ejemplo, las emociones, ¿no? En ese contexto respecto al tipo de palabras o expresiones que están utilizando, para a partir de ahí conseguir mejores ratios de conversión, me da igual que sea a nivel de venta, satisfacción de cliente o de soporte, y sobre todo, poder identificar posteriormente o analizar los puntos de fricción que pueden haber tenido este tipo de interacciones para de esa manera mejorar esa satisfacción con el cliente, pero sobre todo saber en qué puntos tenemos que o bien reentrenar o mejorar los skills de nuestros agentes o inclusive mejorar el enfoque de aproximación, ¿no? Que estamos teniendo como empresa a través de los contact centers. Para mí este un poco serían, para mí creo que son puntos importantes. Ujú. Si me Muy bien. permite complementar este punto, es verdad que en Edgehouse hemos también hecho un cambio muy importante relacionado a esta herramienta de calidad gracias a la IA generativa. La versión anterior de lo que llamamos Smart Quality es la herramienta de evaluación de calidad, que ya trabajamos hace muchos años con tema de evaluación de calidad con la inteligencia artificial. Requería un poco de servicios profesionales para desarrollar flujos de evaluación, las contestaciones automáticas de los formularios, ¿no? Los scorecards, llevaban un esfuerzo importante de professional service, customización, flujos para poder contestar automáticamente a ese tipo de encuestas, ¿no? De los argumentarios de evaluación. Ahora con la IA generativa, ¿qué pasa? La nueva versión permite pues que cualquier supervisor o la propio usuario de la agente de calidad formule las preguntas de manera automática a, a la inteligencia artificial. Entonces, y el tipo de las preguntas no requiere tanto detalle y busca de palabras clave. Al contrario, tú puedes incluso hacer ciertas preguntas más subjetivas, por ejemplo, relacionadas a sentimiento, cordialidad, etcétera, que la propia IA generativa te va a traer con base en la conversación evidencias de por qué el agente ha sido cordial o no durante la llamada, ¿no? Qué palabras ha utilizado, o qué expresiones, o qué tipo de respuesta podría dar mejor a un cliente, ¿no? Entonces, todas estas preguntas la puede hacer ahora el propio supervisor, sin necesidad de cualquier customización. Eso acelera la adopción de la tecnología por las empresas, ¿no? Entonces, Ujú. la velocidad de implementación de un proyecto como este ha sido eh, transformado de forma muy fuerte, ¿no? Sí. Yo aquí quería poner un apunte porque ya yo creo que ya la IA no solo es capaz de analizar lo que son las expresiones o qué tipo de palabras, sino el tono, ¿no? que está empleando el cliente, ¿no? Y yo creo que eso es y el consumidor, ¿no? Entonces ahí tenemos un salto muy cualitativo. Y me encanta porque nos acaba de llegar una pregunta que os lanzo ya sobre este bloque, ¿vale?
que pone, se ha comentado que a través de la IA se monitorizan el 100% de las llamadas. ¿El feedback a los agentes se realiza sobre el 100% de sus llamadas o se selecciona un grupo o solo es contenido bajo puntuación? Gracias. ¿Quién la responde, por favor? La puedo Pues, contestar yo. Sí. ujú. Venga, Como, vale. la herramienta permite evaluación de 100% o de las llamadas que te interese, ¿no? A la compañía. Algunas empiezan con menos para probarla, obviamente. Toda nueva tecnología hay que probarla. Entonces tenemos el modelo de pago por uso, pero sí que puedes evaluar 100% de las interacciones, como dice Ricardo, muy distinto de una evaluación manual, donde tú Ujú, ya cuántas llamadas de cada agente se puede evaluar manualmente durante un mes. Pues 4, 5 como mucho, ¿no? Este es un gran beneficio de la IA aplicada en este contexto, es justo ese, ¿no? De poder evaluar, encontrar ujú, casos muy concretos de excepciones, ¿no? O sea, que una gente que se porta mal, pero en pocas llamadas, anteriormente tenías que tener mucha suerte para encontrar en el amostraje una llamada donde se ha portado mal. Ahora con evaluación automática, seguro vas a detectar las llamadas donde ha dicho algo que no es compliance, algo grave, ¿no? Que puede ser poquísimas llamadas y para que las encontrase antes era mucho más difícil. Ahora la tecnología te permite poner esta capa de control en 100% de las llamadas, si así lo quieres. Y generar alertas incluso para los supervisores con las llamadas que se han detectado ciertas expresiones, por ejemplo. ujú. Yo, si me permites, Eh, por aportar también un poco en este punto, sí diría que no solamente es la evaluación del 100% de esas llamadas, que sería la transcripción de voz, sino que también analiza de forma automatizada el resto de interacciones a través de los diferentes canales que existen. Entonces, bueno, digamos que es un 360, si me permitís, ¿no? Es decir, es un análisis global de todas esas interacciones de la gente con los usuarios o clientes. ujú. Entonces, me parece que la eficacia es bueno, pues, mucho mayor versus a un método manual, como se venía haciendo. Vale. Nos hacen otra pregunta, dice, si no he entendido mal, se puede detectar el tono, pero también por escrito. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Que se puede Correcto. detectar también por escrito. Ujú. Correcto. Muy bien. Sí. Pues vamos a pasar al siguiente, vamos consumiendo tiempo, vamos a pasar Ujú. al siguiente bloque, que es sobre automatización con chatbot y asistentes virtuales. Y me gustaría un poco que nos contaseis un poco vuestra experiencia, ¿no? Con el uso de la IA generativa con estas herramientas, con los chatbots y los asistentes virtuales. Cristian, por ejemplo, ¿qué nos cuentas? Sí. Bueno, nosotros estamos, bueno, pues, la verdad que es uno de nuestros grandes proyectos en este momento, bueno, desarrollar toda la parte de chatbot y asistentes virtuales para esa parte que hablábamos en ese primer bloque de la satisfacción de los clientes, pero también de la satisfacción de nuestros equipos. Nosotros, como comentaba hoy, pues dentro de nuestra gama de productos, dentro de nuestros procesos, necesitamos facilitar mucho todo esto, tenerlo de una manera muy organizada, que esa knowledge base de donde tira toda esta inteligencia artificial esté muy bien organizada, que es una de las partes claves del proyecto y para nosotros así lo está siendo. Entonces, aquí, sobre todo nosotros lo que estamos detectando es la necesidad de trabajar en un modelo A/B test bestial, ¿vale? En el que de manera muy rápida llevemos casos de uso a la práctica, los llevemos a testear con nuestros equipos, agentes, que son los que realmente nos van a poder dar esas evoluciones y esos ejes de mejora para después poderlo ofrecer al mercado. Va muy unido a la parte que comentaba Ignacio antes de ese copilot, ¿no? En el que también unido al principio esa parte de la escalabilidad de cualquier negocio, tenemos que pensar de esta manera, oye, ¿cómo puedo hacer lo mismo? ¿Cómo puedo hacer mucho más, perdona, con los mismos recursos? Entonces yo creo que es una de las partes clave. ¿Y cómo puedo dar un servicio? Comentábamos antes, a nivel del chat, oye, también identificar muy bien esos patrones en los que el cliente no está detectando que estamos solucionando o no estamos cumpliendo con su expectativa y cómo rápido lo orientamos para que, oye, ese trabajo híbrido entre esa inteligencia artificial generativa y nuestros equipos agentes puedan dar la solución a la altura esperada.
Entonces yo creo bueno, que es algo que tenemos que ir probando mucho. Nosotros estamos empezando, bueno, pues yo creo que como con muchas empresas, con toda la parte de preguntas frecuentes, con ciertas familias de producto, con el tema de las reviews de nuestros clientes. Entonces, bueno, en esa es una de las partes que hoy nos están ocupando, ¿vale? Que es la organización, la buena organización de toda la información. Y bueno, ir aprendiendo y cómo nutrimos a esta knowledge base para que realmente sea de un uso súper fructífero para equipos y para clientes en el contacto con la marca. Oye, yo creo que has dicho dos cosas muy interesantes, sobre todo es el tema de la organización de la base de conocimiento, que es fundamental en cualquier tipo de proyecto de IA. Y luego hay otra frase que me ha llamado mucho la atención, que es hacer más con los mismos recursos, ¿no? Porque siempre se dice que la inteligencia artificial viene a sustituir al ser Para nada. humano y no, viene a ayudar, ¿no? A hacer más cosas. Yo creo que esa es la parte. Eso es como comenta, viene a ayudar a hacernos más fácil lo que muchas veces cada vez es más complejo y es así. Cuando nosotros, en nuestro caso, estamos incorporando muchos productos de diferentes sellers que pueden vender a través de nuestro marketplace, claro, pues necesitamos dar las herramientas a nuestros agentes para que cuando llamen sepan cuál es la buena respuesta o cuando contacten a través del canal escrito. Entonces, yo creo que esa es la parte clave, es decir, cómo ayudamos, cómo nos facilita mucho más la vida, cómo nos facilita mucho más el trabajo y, oye, cómo somos capaces de llegar a muchísimas más personas, que es importante. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere aportar más aquí en esta pregunta? ¿O paso a la siguiente? Yo, me gustaría comentar em, el tema este de IA generativa dentro del contexto de asistentes virtuales ha sido obviamente, una cosa que ha traído mucha discusión y debate, ¿no? En Edge House lo que buscamos más como reto en esta área es identificar los casos de uso donde la IA generativa aporta realmente valor dentro de un contexto de chatbot, asistente virtual, que es algo obviamente transformador en el contexto de IA, ¿no? De lo que trabajamos hace muchos años, ¿no? La automación, pues siempre los contact centers lo que buscan es eso, ¿no? Automatizar cada vez más y agilizar la experiencia del cliente y, necesitar menos de los agentes humanos, ¿no? Ahora, ¿en qué casos de usos concretos la IA generativa trae valor? Entonces, lo que hacemos en Edge House es crear una capa de control con IA, con nuestra propia tecnología de asistencia a diferentes proveedores con los cuales hacemos partnership. Entonces, utilizamos distintas tecnologías de IA del mercado y activamos cada una de ellas de acuerdo con el caso de uso y la necesidad concreta del cliente, ¿no? Para dar un ejemplo, no recomendamos darle acceso a un ChatGPT, ¿no? o una tecnología basada en OpenAI directo a un usuario, ¿no? Esto tiene sus riesgos. Y para tener este control, pues lo que hacemos es, ¿qué pregunta está haciendo este cliente? Pues está haciendo una pregunta que tengo la información, la puedo encontrar y enviar, pues ya está. No hace falta más complejidad, ¿no? Añadirle complejidad. Pero es verdad que en ciertos casos de uso la IA generativa aporta muchísimo. Por ejemplo, una comparación de dos productos de la compañía. Tú no tienes listo el texto de una comparativa de dos productos concretos, ¿no? Tú tienes la descripción del producto A y del producto B, pero ¿cómo compararlos? La IA generativa te puede ayudar a generar una respuesta inteligente comparando cada característica de cada uno de los productos y dando las ventajas y desventajas de cada uno, ¿no? Esto es un ejemplo muy concreto. Y otros casos de aplicaciones son, por ejemplo, lectura de documentos en un laboratorio. Pues la IA generativa puede leer un pedido médico, transcribirlo al examen que se está solicitando, mirando la fecha de caducidad del pedido médico y todos estos detalles, ¿no? O sea,
te puede ayudar mucho en crear y automatizar nuevas interacciones que antes no era posible o no era tan fácil de hacer. Entonces, este es mucho los desafíos y la experiencia que estamos viviendo ahora con estos temas. Como bien dice Vali, ahora mismo se puede automatizar casi todo, ¿vale? ¿Qué riesgos veis en la adopción de este tipo de soluciones y cómo se puede controlar este exceso de uso, por ejemplo? Bueno, aquí voy a intervenir yo, si me permitís. Hombre, como riesgos, digamos, podríamos cifrarlo en tres. Pérdida de la personalización de atención al cliente, o sea, se pierde esa personalización, puesto que son, vamos a decir, las máquinas, por decirlo de alguna forma, las que van a atender, aunque están muy adaptadas y cada vez mejor. Luego, una dependencia excesiva de la tecnología, me parece un punto importante. Dependencia excesiva de todas las tecnologías aplicadas, las integraciones, etcétera, para ofrecer esta atención. Y luego, principal, las posibles brechas que se puedan originar en la seguridad de los datos. O sea, me parece que el tema de la seguridad de los datos debe prevalecer siempre y con este uso de IA generativa o cualquier tecnología de inteligencia artificial, pues hay que monitorizarlo de una forma explícita para que no haya esa fuga de datos o que estemos siempre cumpliendo el compliance. Y luego respecto a los riesgos, yo diría que se deberían controlar mediante la implementación de estrictos protocolos de seguridad. Hablamos otra vez de los datos. Y bueno, pues la monitorización constante de las interacciones entre la inteligencia artificial y los usuarios. Esto también se puede monitorizar y se debe hacer pues bueno, pues para identificar posibles, bueno, pues, posible mala gestión que hagamos desde la inteligencia artificial a los usuarios. Y luego el mantener, que lo decíais antes y viene a colación, es siempre hay que mantener pues, un equilibrio entre lo que es la automatización y la atención humana. O sea, yo lo voy a cifrar en estos puntos. Ujú. Mm. ¿Alguien más quiere intervenir? Porque si no, tenemos una pregunta. Venga, os lanzo la pregunta. ¿El soporte de agentes de la IA generativa en propuestas de respuesta requiere la intervención online de la IA durante la conversación? ¿Cómo de evolucionado está este punto? ¿La inmediatez requerida? Y dado los costes en términos de licencia, ¿lo hace viable en estos momentos o es más tema de futuro? ¿Quién se atreve? Yo puedo comentar sobre esto. Sí Ujú, que es la parte de asistencia a la gente, también es una área donde estamos eh, haciendo bastante inversión en nuestro roadmap, ¿no? Tanto de la parte de knowledge base, de consultas más inteligentes a la base de conocimiento, usando la IA generativa, ¿no? Como potencializador, lo que va a traer muchísimo más agilidad a los agentes. Esto es un área. Ahora, otra cosa que tiene razón, no, eh, Juan, ¿no? Que ha hecho la pregunta, eh, es cuanto a los costes, ¿no? Obviamente hay que mensurarlo bien. Los costes, si vas a ir por un camino de transcribir o escuchar las llamadas en tiempo real a 100% de las interacciones, tiene un coste importante. Y, y cuánto va a aportar eso durante la llamada, ¿no? Este caso de uso hay que evaluarlo mejor. ¿Es posible tecnológicamente? Pues ya tenemos la capacidad, pero no hemos identificado aún casos de uso que efectivamente ha generado una transformación dentro de la atención al cliente, como se imagina, ¿no? Y lo que nos preocupamos en Edge House es aplicar la tecnología en los casos de uso muy concretos y que seguramente van a traer valor al negocio, ¿no? Muchas veces pensamos que una solución pues es muy interesante, muy chula y va a ayudar a vender más porque va a dar un insight a una gente a vender un producto, ¿no? A veces esto es una teoría, pero en la práctica no necesariamente va a aplicar, ¿no? Entonces, ujú. yo estoy de acuerdo que esto hay que valorarlo y madurarlo mejor, esta parte de asistencia en tiempo real, ¿no?
Es un poco los famosos quick wins, ¿no? O sea, ¿por dónde empezamos, no? Correcto, Pues exacto, buscar casos de uso que nos permitan que tengan un alto beneficio, un alto beneficio. exacto. Muy bien. Pues vamos a pasar al siguiente bloque, ¿vale? Que es IA y Analytics, que es la mezcla de la IA con los datos. Y lo que quiero preguntaros es cómo una solución de Analytics aplicada sobre el contenido de las interacciones de un contact center puede anticipar problemas y mejorar los productos y servicios de la compañía. Por ejemplo, Cristian, ¿qué opinas de esto? Sí, bueno, yo creo que esto es clave porque esto lo que nos va a dar es mucha anticipación, como bien dice la pregunta, ¿vale? Nos va a ayudar a, bueno, pues yo creo que a tener mucho más éxito en nuestro negocio, porque, bueno, no esperas a que pasen las cosas, es decir, lo puedes ver en tiempo real y detectar acciones que puedan, pues, solucionar ciertas cosas. Oye, no, eh, ciertas campañas, ciertas acciones, oye, ¿qué ocurre en ciertas partes de la población y no en otras? Oye, ¿cómo identificas acciones que pueden llevar pues a mejorarlo en tiempo real, podríamos decir? Así como a trabajar una de las partes más importantes, que es en esa reducción de la fricción que muchas veces generamos a nuestros clientes, cómo trabajar las causas raíz. Esto nos ayuda a identificar trabajos en origen, ¿vale? Para poner medios propios que nos ayuden, bueno, pues a actuar, a mejorar dónde está, de qué está desencadenando ese contacto del cliente. Y bueno, yo creo que es algo clave. Y por último, para mí serían estas tres cosas, es toda la información que tenemos. Al final es una base de información de nuestros clientes bestial. Posiblemente, gracias al contacto que los clientes tienen a nosotros, tengamos más información que con muchísimos otros departamentos. Y yo creo que es algo que tenemos que potenciar para la mejora de la experiencia cliente, para la mejora interna de nuestros procesos, de nuestro servicio y también en la construcción de esa estrategia como compañía hacia, bueno, pues en nuestro caso, hacia la satisfacción del cliente y a reducir las fricciones que podamos tener con nuestros clientes. Pues yo creo que estos tres patrones son lo que nos ayudaría esta parte de analytics, ¿vale? Nosotros llevamos tiempo trabajándola y, bueno, yo creo que, como decía Ricardo, la parte de ese híbrido humano-máquina o ese híbrido humano-inteligencia artificial es el que nos dará muchos éxitos y mucho conocimiento cliente para poder actuar y mejorar en ese afán de la mejora continua que yo creo que tenemos todas las empresas hoy, ¿no? Muy bien. ¿Vale? Y me permite complementar rápidamente Sí, este sí, sí. punto, Ignacio. Alfredo, lo que es muy interesante de pensar es la cantidad de informaciones que existen dentro de un contact center, ¿no? Referentes al negocio. O sea, la analítica sobre los datos de llamadas, chats, correos, lo que sea, ¿no? No importa el canal. Si tienen una capacidad de traer insights muy interesantes con respecto a la empresa, no solo a la atención al cliente, que lo comentamos en el punto de evaluación automática, o mismo del chatbot para automatizar estas interacciones, pero la ventaja de aplicar la inteligencia artificial aquí es para traer insights del producto de la compañía, del servicio core de la compañía, ¿no? O sea que tú puedes entender temas muy críticos que están afectando a la experiencia del cliente final, el customer experience, ¿no? La jornada del cliente, pues, y entender qué son sus quejas de manera muy concreta, generar acciones para solventar cada punto, ¿no? Los principales puntos, los dolores de los clientes. Entonces, con una herramienta, por ejemplo, la que tenemos nuestra de Insights, lo que va a hacer es agrupar todas las interacciones y de manera visual traer, separar temas y sentimientos, ¿no? ¿Cuáles son los temas por categorías y los sentimientos positivos y negativos? Y ahí, a partir de ahí, hacer los drill down hasta llegar a las interacciones concretas donde cada situación ha pasado, ¿no? Pero esto te va a traer con mucha facilidad insights del negocio, donde
tienes que poner tu esfuerzo, no necesariamente de punto de vista de atención al cliente, pero sí del producto o servicio de la compañía, ¿no? Esto que es mucho interesante, como el contact center deja de ser solo un canal de coste para la compañía y sí un proveedor de información a las áreas de negocio y información muy valiosa, es la verdad. Pero aquí, por Yo- complementar a Walid, perdona, Alfredo, sí, esa sí. parte de lo que dices, pasar de ser un centro coste a ser una ventaja competitiva. Yo creo que es lo que nos da esto. Hoy nosotros, hoy lo que identificamos son mucha información para llevarla a otros departamentos de nuestra compañía y detectar ciertas acciones de mejora, como decían, esa causa raíz. Oye, pues tenemos una logística que en cierta zona de España sufre más que en otros puntos. ¿Qué medios ponemos para solucionarlo? Porque nos lo está diciendo el cliente y no tenemos que esperar a que esto vaya más, sino yo creo que esa es la parte importante, o lo que dices, en un producto, en la calidad de un producto, en la calidad de un servicio, de una instalación, de un instalador. Nos da mucha información que tenemos que saber, lo mismo que hablamos antes, organizarla y presentarla de cara a cambiar las cosas, que yo creo que es la parte más importante y utilizarlo como una ventaja bestial. Ujú. Muy bien. Muy bien. Pues ahora os quería preguntar si ya estáis usando IA tenéis algún proyecto puesto en marcha para utilizar la IA para medir la satisfacción del cliente. Pues aquí, si me permites, Alfredo, nosotros, por ejemplo, de Fujitsu, que históricamente, bueno, llevamos ya varios años aplicando la aplicación de analítica avanzada, para nosotros ha sido clave la IA generativa porque, por un lado, lo que realmente nos está dando es la capacidad de poder generar, se hablaba antes, ¿no? Lo estaba comentando Walid, de que el contact center se convierte en un centro más de dato, pero lo interesante es que ahora ese dato es de más calidad, porque gracias a la inteligencia generativa podemos crear un dato etiquetado mucho más conciso en cuanto a la información que podemos extraer a la hora de combinarlo aplicando analítica avanzada y, por tanto, eh, también acelerar el trabajo que al final, cuando vamos a aplicar a analítica avanzada, necesitamos no solamente tener el dato de calidad, que ya lo he explicado, sino necesitamos trabajar el dato, manipular el dato, crear correlaciones adecuadas para que al final esa analítica avanzada nos dé una información pertinente. Bueno, pues ese esfuerzo que en el ámbito de la analítica avanzada siempre se ha venido haciendo y se sigue haciendo, gracias a la IA generativa, dentro de esta calidad del dato que está extrayendo de las conversaciones que pueden estar teniendo los agentes, nos permite acelerar mucho más la capacidad de sacarse esos insights, ¿no? A la hora de entender bien en qué puntos la satisfacción de nuestro cliente hace que se acelere o se mejore en el Customer Journey, o qué otro tipo de, digamos, puntos están generando cierta fricción. Y a partir de ahí, pues, puede clasificar y poder hacer cualquier tipo de análisis, pues incluso predictivo de churn, de fuga de clientes o de comportamiento de productos o servicios en el mercado, etcétera. Mm. Muy bien. Ricardo. Yo quiero añadir, bueno, pues un poco barriendo para la casa, si me lo permitís. Nosotros, y poco, por hacer la foto un poco de lo que tenemos en la casa, ¿no? En Enhouse Interactive. Tenemos esas herramientas que tenemos de los insights que comentaba Walid, van referidas unas a los insights y a toda la información de las interacciones de los agentes con los usuarios, Smart Quality, perdonad que vuelva a ello, pero un poco por dar la foto. Y luego tenemos otra herramienta que está dentro de la misma columna, vamos a decir, y dentro del mismo hub de inteligencia artificial de Enhouse, que es la parte le llamamos VOC, que es Voice of Customer. Entonces aquí entra dentro una herramienta, una tecnología de la que disponemos, que lo que va a hacer es analizar todas las encuestas, ¿vale?, de satisfacción del cliente y todas las interacciones también. Entonces, directamente hay unos insights que son pues, para evaluar a la gente, y otros insights que es para evaluar lo que es la voz del cliente. Y es aquí donde entra lo que comentaba Ignacio. Realmente esta herramienta, lo que sí quiero transmitir es que es una herramienta bastante visual y que nos va a permitir categorizar, es decir, establecer unas categorías, bueno, pues pueden ser entrega, producto, pedido, equipo, relación con la marca. Entonces, en cada una de esas categorías, además de una forma gráfica y mediante unos círculos, lo que va es a mostrar realmente, bueno, pues unos colores verdes o rojos. Es decir, verdes, lógicamente, que hay una aceptación y hay una satisfacción grande, y rojo, pues todo lo contrario. Y entonces, todo esto de una manera visual, de una manera analítica clave y de una manera muy rápida,
nos va a permitir esta tecnología realmente analizar ese grado de satisfacción al cliente que es lo que se busca en todas las empresas dentro de atención al cliente, ¿no? Eso yo creo que es un KPI, el KPI más importante. Y de esta forma, pues vamos a identificar comentarios negativos, esos pain points que tengamos, y nos va a, bueno, pues a posibilitar pues identificar patrones y áreas de mejora, en definitiva. Pero sí quería transmitir muy claramente que sí, por supuesto, existen esas herramientas de inteligencia artificial, lógicamente, para lo que es medir la satisfacción del cliente, por supuesto, y además son bastante importantes. Bueno, por aquí tenemos ahora mismo tres preguntas. La primera es, se va a dirigir directamente a Ignacio y a Cristian, a ver si podéis darnos luz. En vuestra experiencia, ¿qué dificultades internas, externas, qué problemas habéis encontrado al tratar de lanzar un proyecto de este tipo dentro de vuestras organizaciones? Si quieres empiezo yo. Bueno, en nuestro caso, sobre todo la capacidad de poder integrar el dominio de conocimiento de nuestra compañía dentro de este contexto generativo para que este tipo de agentes puedan acompañar a los contact center o incluso interactuar de manera automática con los clientes o con los usuarios internos, pero como digo, con conocimiento del dominio de negocio. Esto implica la capacidad de integrar estas IAs generativas con nuestros back office a nivel de datos estructurados, proporcionarles también la capacidad de ingesta de datos no estructurados como pueden ser documentación, como pueden ser incluso accesos a sistemas corporativos como SharePoint, y después controlar inclusive pues, la forma en la que esas respuestas se generan, ¿no? Estas famosas alucinaciones. Y por último, una vez que tienes más o menos controlado estas capacidades o por lo menos el dominio de aplicación, porque obviamente nunca puede ser un contexto totalmente amplio, como bien se decía, no sé qué compañero era, hay que buscar muy bien el caso de uso concreto al cual que lo quieres aplicar. También está lógicamente la parte de la confianza, ¿no? Por parte de los usuarios y de los clientes a la hora de darle a la hora de comprobar que realmente este tipo de canal le aporta un valor y que, eh, y que le hace un cambio, ¿no? A la hora de interactuar con nosotros, más allá del típico hackeo que todos hemos conocido, ¿no? A la hora de interactuar con los bots antiguos, ¿no? Es decir, de demostrarles que una vez empiezan a interactuar, oye, espérate que sí que me aportan valor o encuentro una respuesta o una atención pertinente y rápida y concisa a lo que estoy esperando. Entonces, bueno, un poco ese sería el roadmap, ¿no? De las dificultades por las que uno va pasando y salvando hasta que al final hay un proyecto final funcionando. Muy bien. ¿Y tú, Cristian? Bueno, yo por complementar, muy en línea con Ignacio, yo creo que al ser una tecnología tan nueva, yo creo que es algo también, bueno, pues de hablar de alguna manera, evangelización, ¿no? Es algo de permeabilizar dentro de la compañía, de ir yendo de menos a más. Esto es liderar un cambio. Esto es algo que hay que liderar. Entonces, con esos pequeños casos de uso, cómo vamos llevando ciertas pruebas de concepto que cuando las descubren en sus manos o las ven, ven el impacto real que pueden tener. Entonces yo creo que esa es una de las partes. Hay que ir demostrando, hay que ir ganando esa confianza de todos los equipos de la compañía. Y luego una parte importante es darnos cuenta de lo importante que es tener toda la información bien organizada. Creo que es la tercera vez que lo repito, pero es algo que es clave porque tenemos mucha información, pero muchas veces no está en el mismo sitio, en el mismo formato, de la misma manera, y esto es clave para que lo pueda entender la inteligencia artificial y nos ayude mucho más, ¿vale? Entonces, es algo, es un cambio cultural y no va a ser de un día para otro, es algo que va a llevar una transición y yo, bueno, así lo llevo en esa parte de liderar el cambio, ¿no? Es un cambio, es poco a poco. Y como comentaba Wally antes, el tema de la seguridad. Es decir, aquí nosotros siempre lo primero que hacemos es vamos a hacer este caso de uso sencillo, algo más complejo, y lo ponemos en Friends and Family para que todo el mundo pueda participar, nos pueda dar su feedback, nos pueda detonar acciones. Y oye, pues como decía Nacho, puede ser que inclusive hasta, oye, consigamos hacer que falle. Entonces, esa es la ambición. Es decir, oye,
cómo es nuestra ambición de mejora, cómo es nuestra ambición de cambio. Y yo creo que es algo bueno que no es fácil, pero bueno, yo creo que ningún proyecto es fácil y eso es lo importante de esto y va de personas al final, que yo creo que es la parte clave. Es decir, somos las personas las que vamos a liderar los proyectos, las que vamos a estar trabajando con ellos y yo creo que bueno, que eso es lo que nos hará poco a poco, lo que nos hace poco a poco ir entrando más a fondo en ciertas áreas de la compañía. Yo estoy súper contento porque ninguno de los dos me habéis dicho que uno de los problemas es el presupuesto. Debe ser que compañías no están en el presupuesto. A mí lo que más me costaba cuando me un proyecto de estos era que me diesen la pasta para esa evangelización interna, ¿no? Para que me den la pasta para hacer las cosas. Pero entiendo que Bueno, vosotros ese problema no lo habéis tenido. eso, bueno, yo es lo que comentaba, o sea, yo creo que al final es ir de menos a más, está claro. Es una de las partes, claro. Si vas con el megaproyecto, bueno, pues habrá seguramente alguna prioridad antes, posiblemente, o que sea más, entre comillas, digamos, lo más terrenal, ¿no? O que la podamos ver Ujú, más en realidad. Entonces yo creo que es eso, es ir diciendo, oye, vamos a coger este poquito, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo ponemos y cuando vean un wow, ¿no? Digan, ostras, esto tiene tirón. Entonces yo creo que esa es una de las partes, o por lo menos en nuestro caso. Pues viene muy a colación de esta una pregunta que nos hacen, que yo creo que estamos generando interés, ¿no? Y hay gente que se plantea cómo empezar con esto, que es una sugerencia de proceso o herramienta, ¿vale? Para comenzar un piloto de chatbot de asistencia virtual con baja inversión, ¿vale? Importante, con baja inversión, teniendo en cuenta la necesidad de integración con un RP interno. ¿Por dónde aconsejaríamos que podían empezar? Puedo comentar, yo diría, cuidado con la baja inversión. Eh, no, claro que in-house puede ayudar en esto, ¿no? Obviamente, estamos aquí para apoyar a los clientes, intentar buscar, darles la dirección de cómo avanzar en estos temas de inteligencia artificial. Y una de las cosas que buscamos siempre es, como comenté con el tema de asistencia a gente en tiempo real, ¿no? Buscamos casos de uso que sean efectivamente, primero, prácticos, ¿no? O sea, no es usar la IA porque es interesante y es bonito y hacemos una demo de la solución y es chula, ¿no? Eh, pero sí que usarla para atacar problemas de negocio muy concretos. Entonces, identificar el caso de uso, atacarlo y, más importante, que sea viable económicamente, ¿no? Porque no vamos liberar una tecnología nueva en el mercado que al final no es viable económicamente, ¿no? Entonces, este es un punto de atención, o sea, que sale más caro invertir en la tecnología do que el beneficio que está trayendo para tu negocio, ¿no? Entonces, Ujú, esto no es la dirección. Entonces, la pregunta es muy válida y en in-house seguro te podemos apoyar, identificar exactamente el caso de uso que quiere automatizar, ujú, cómo quiere buscar eh, esta integración con el RP y diseñar un proyecto muy concreto a medida para ujú. este caso, ¿vale? Ignacio, Cristian, ¿vosotros algún proceso en concreto que, pues empieza por este que es fácil y va a dar resultado? Bueno, yo creo que mm, algún proyecto que pueda llevar a un quick win y a una rápida visualización de retorno. Eh, yo diría que con todo aquel, sobre todo con datos estructurados. Al final son datos que al final tenemos identificados, etiquetados, controlados. Ahora mismo yo creo que la IA generativa ofrece diferentes capas a la hora de integrarte con este tipo de información. Ofrece diferentes modelos de vectorización para ingestar estos datos en los famosos RAGs. Y a partir de ahí, utilizar un caso que tengamos que esté relacionado con un proceso que tengamos mucho conocimiento y mucha experiencia dentro de la compañía. Nunca sobre procesos o ámbitos de la compañía que, digamos, tengan mucha variación, tengan muchas casuísticas distintas a la hora de gestionarse,
porque obviamente lo que va a producir es una mayor incertidumbre o incluso esfuerzo a la hora de llevarlo a cabo. Es decir, tienes con un proceso muy conocido, muy controlado, muy lineal y con un dato estructurado bien conocido. Esto permitirá luego, sobre todo, al menos probar las características fundamentales, ¿no?, de la IA generativa, que pasan por el lenguaje natural y la forma de expresarse de manera natural con un agente, la forma de apoyar esa IA generativa a los agentes en el contact center, o la forma de proporcionar información pertinente en el momento adecuado a la gente según estás generando una conversación con el usuario, ¿no? Entonces, cuanto más acotado tengamos ese caso, obviamente, y Ujú, más conocimiento tendremos, también podremos evaluar mejor cómo se está comportando y qué calidad nos está proporcionando. ujú. Pues nos quedan 10 minutos, ¿vale? Y tenemos otra pregunta, ¿vale? Que es en qué punto está que en canales de voz la IA conteste directamente al cliente. Y la segunda pregunta que viene asociada a esta es si el cliente nota que es una máquina. ¿En qué punto estamos? A Wally. ver, sí, voy. Eh, sí que se nota que es una máquina, contestando la segunda pregunta, ¿no? Ujú, Eh, Mi recomendación es que no intente decir al cliente que no es una máquina, ¿no? O sea, eh, la transparencia es importante, ¿no? ujú, La empresa, el cliente va a notar que está hablando con una máquina, seguramente. Tanto por voz como por texto también. O sea, que ni en texto te recomiendo engañar al cliente haciendo parecer que es un humano. Aunque ahí estamos casi a punto de engañarle ya, ¿no? ujú. Pero seguro en algún momento de la interacción se va a fijar si se siente engañado, es peor para tu reputación, ¿no? Para tu marca. Entonces, no recomiendo que intentes no pasar la transparencia al cliente de que sí que está hablando con una máquina, ¿no? Desde el principio. Yo aquí, yo- Eh, yo aquí por experiencia propia, dejar de elegir al cliente, ¿no? Normalmente cuando el cliente entra a un servicio, pues tú tienes los recursos humanos que son limitados, normalmente en el contact center, y tienes el canal automático que es ilimitado. Entonces dejar de elegir. O sea, yo cuando tenía algún proyecto de estos claro, dabas un tiempo de espera en una cola, oye, el tiempo de espera para ser atendido por o sea, por un agente es tanto, pero tienes el servicio automático que lo puedes hacer automático. La gente le costaba en ese primer momento ir, pero la gente que probaba el automático luego normalmente solía repetir, ¿no? Entonces es esa parte, que cada vez es más confortable la interacción con una máquina, pero sobre todo es tratar de llevar amablemente a los clientes a ese canal automático y que lo vayan utilizando. Esa claro. sería Yo creo mi, que es mi reflexión. exacto, yo estoy contigo, Alfredo. Yo creo que es esa parte de recomendación, ¿no? Te recomiendo porque entiendo que lo que está trabajado, que te voy a dar una experiencia muy parecida y en este momento, oye, y tú decides. No tiene que ser algo que sea mandatorio, sino que sea algo, oye, que yo decido si quiero o no quiero. Pero te recomiendo por eso, por tiempo de espera, y sobre todo, como decía Ignacio, porque lo tengo muy bien trabajado y sé que la experiencia que te voy a dar en este caso de uso, es decir, si tienes unas preguntas frecuentes muy bien trabajadas, es que te voy a dar una respuesta acorde a lo que esperas. Entonces, yo creo que es tener la seguridad de que lo que te ofrezco va a estar a la altura de la expectativa del cliente. Aquí nos preguntan que qué es más fácil empezar, con un chatbot o un asistente virtual, que es más sencillo o viable. Vale. Primero vamos a diferenciar qué es uno u otro, ¿no? Eso En es. the End House, nosotros preferimos llamar el término asistente virtual, ¿no? Comparado con chatbot. ¿Por qué? Porque está ahí para dar una resolución, ¿no? Una asistencia al cliente, ¿no? O sea, acordar de la principal función del asistente virtual. La verdad es que en el mercado se utilizan como sinónimos, ¿no? Casi que sinónimos. Nosotros en House preferimos el término asistente virtual por las capacidades y acordar de su función principal, que es asistir al cliente, ¿no? Que es un virtual, obviamente, pero no simplemente para chat también, que puede ser para el canal de voz, como hemos comentado, ¿no?
y el asistente virtual pues te puede contestar tanto por voz como por texto, como acabamos de comentar, ¿no? El tema de canal de voz y construyendo a través de la misma inteligencia. Entonces tenemos tecnologías que permiten desarrollar un mismo flujo, las mismas integraciones, ¿no? Que sabemos cómo cuestan desde el punto de vista de IT, desarrollar una integración con los sistemas internos, pues tú puedes aprovechar muchos de los desarrollos en un mismo asistente virtual. Obviamente que la comunicación es otra, ¿no? Los textos no son los mismos cuando estás hablando por voz o por texto, ¿no? Es completamente diferente, pero se puede aprovechar mucho de los desarrollos en términos internos para hacer ágil y que el asistente pueda ser omnicanal, ¿no? Entonces, por ahí vemos, pero obviamente puede empezar con un canal texto primeramente y después ir para la voz. Otras empresas hacen camino contrario, empiezan por la parte de voz y después van a los canales digitales, ¿no? Entonces ahí va de acuerdo con cada cliente y con dónde está su principal volumen de interacciones, ¿no? Donde necesitas automatizar más primero, ¿no? Ujú. Ujú. Yo Pues quiero añadir algo, si me sí. permites, Alfredo. Sí, muy brevemente. Nosotros en el House, de nuevo, dentro de ese hub de inteligencia artificial, de tecnologías, tenemos muy diferenciados dentro de los agentes virtuales los que son de proceso y los de conocimiento. Entonces, realmente yo aconsejaría, o sea, bajo supervisión de ese caso de uso en concreto, pero sí aconsejamos desde la casa pues tener muy claro qué tipo de atención queremos dar, ¿no? Y vuelvo otra vez al equilibrio entre lo que son los agentes humanos o tramitadores y lo que son las tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, dentro de esos agentes que tenemos diferenciados de proceso y de conocimiento, pues de conocimiento son los que nos van a responder a las preguntas frecuentes, ¿vale? Y nos van a eliminar una buena carga de trabajo. Ya identificadas esas preguntas. Y luego los de proceso van a ser aquellos que nos van a permitir bueno, acceder a determinadas documentaciones, fechas últimas de renovaciones, etcétera, etcétera, o a documentos incluso de facturas, etc. Entonces creo que los agentes virtuales mm, van a provocar, bueno, nos van a facilitar dar una atención al cliente automatizada bastante importante, pero luego tenemos que dar paso a ese trato humano desde los agentes humanos que es indispensable. Pero es medir muy bien ese caso de uso y un asesoramiento por parte de una empresa proveedora de estas tecnologías. Decía, respondiendo a la Pues pregunta de antes. Pues nos queda ya muy poquito y me Ujú. gustaría pues que ahora atracaros, ¿vale? Y que cada uno pues pudiese dar un breve consejo, ¿vale? Desde su punto de vista de uso, desde su experiencia, de cómo aplicar y sobrevivir a la IA generativa y no morir en el intento, ¿no? Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, arranco yo si queréis. Muy bien. Te quité el espacio, Ricardo, perdona. No te preocupes, había hablado yo antes. Bueno, no, a ver, para mí creo que lo más importante es que esto es un proyecto de personas, ¿vale? Es un proyecto de personas, de aprendizaje y de transformación, ¿vale? En el que el testear, como decíamos, conocer, aprender cómo tenemos que tener la información, aprender ese control de la información, es clave. Y sobre todo que lo que va a ayudar es a las personas, o bien cliente interno o bien cliente externo, a tener una mejor experiencia, a mejorar nuestro día a día, que es yo creo la clave de todo. Ignacio, venga. Pues venga, desde mi punto de vista, creo que para no morir en el intento, perdón, lo primero es crear un buen roadmap de tabla de impacto y esfuerzo. Esto pasa por encontrar esos primeros quick wins en los cuales podamos ir empezando y donde podremos encontrar rápidamente el retorno en términos de la mayor ganancia en cuanto a escalabilidad, que lo comentábamos antes. Ir creciendo poco a poco, pero no perder de vista la gobernanza de todos esos casos de usos y desarrollos que vayamos haciendo, porque al final no deja de ser tecnología, no deja de manejar interacción con nuestros clientes y esto es muy importante tenerlo controlado. Así que ganancia, quick wins, escalabilidad y gobernanza. Ujú. Muy bien. Vale. Vale, por el poco tiempo que queda, ya han Ujú. dicho todo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ujú. tanto Cristian como Ignacio. Eh,
desde mi punto de vista, solo aportar que trabajo más de 20 años en este mercado y a cada pocos años sale una nueva tecnología disruptiva y que se piensa que ahora sí vamos a automatizar 100% de las interacciones. Esto desde las IVRs en la década de 80, 90, los em, temas de reconocimiento de voz, después los smartphones, las IAs, ahora estamos con el tema de IA generativa, ¿no? Entonces, a cada ciclo de tecnología se piensa, ahora sí vamos a automatizar todo y no habrá más contact center. Y aquí estamos aún con humanos, como dice bien Christian, contestando las interacciones y dando atención a los clientes. Y esto creo que va a quedar por muchos, muchos años y siempre la atención de un humano a otro va a seguir como punto muy importante para las empresas. Claro que cada vez más apoyados, más, con más herramientas, dando más valor y dejándolo de menos valor a la parte automática, ¿no? Y esto es solo mi comentario final. Muy bien. Ujú. Y Ricardo, para acabar, que ya nos Hombre, están echando. Vamos. ya, súper rápido. Bueno, yo creo, para añadir a todo lo que han dicho mis compañeros, estoy 100% absolutamente de acuerdo. Creo que es muy fundamental disponer dentro de la empresa, ¿vale? De la empresa cliente, vamos a decir, de una capacitación de personas, es decir, algún departamento y algunas personas adecuadas para todo lo que es la gestión y el mantenimiento de estas tecnologías. Esto es importante. Luego también es muy importante la integración con los sistemas disponibles o existentes dentro de la empresa, fundamental. Y luego, por último, vuelvo a la seguridad de los datos. Todos sabemos la importancia de la seguridad de los datos y cumplir con todas las normativas de seguridad. Yo creo que es lo más importante que puedo añadir a todo lo dicho. Pues bueno, le vamos a poner el punto final aquí. Yo darle las gracias, Ricardo, Malik, Ignacio, Cristian. Yo, a mí me ha resultado muy interesante. Espero que al resto de los asistentes también. Creo que le hemos dado una vuelta pues, al uso de la IA generativa. Al estado de cómo está hoy, de cómo está hoy, de lo que se puede hacer, de lo que no, un poco de lo que nos puede deparar el futuro. Y simplemente pues agradecer a Enhouse y agradecer a IFAES por la organización de esta mesa y haberme permitido moderarla. Y nada, pues que ha sido un placer. Pues Todo igualmente. un placer. Muchas Muchas gracias. gracias, Igualmente. Alfredo, a ti. Muchas gracias, chicos. Gracias por Muy la buena oportunidad. jornada a Un todos. abrazo. Gracias. Buen día. Gracias, Dios. compañeros. Igualmente. Un saludo. Hasta luego. Buenos Chao. días. Dios.